Bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Un saludo muy especial a los que están en los medios. La paz de Jesús, Cristo Jesús te ama. Dígale al que está a su lado, Cristo Jesús te ama y sonríale. Los que están acá, sonríale a su hermano. Dile, Cristo Jesús te ama. Hay buenas nuevas para ti. El Señor trae el alimento a tiempo para que respondamos, para que comamos, para que nos fortalezcamos en su espíritu, en su palabra, porque el que esté sobre su palabra, la palabra enseña que será quebrantado, pero el que no esté en la roca, el que no esté en su palabra, la misma palabra lo desmenuzará. Así que hoy tenemos como enseñanza: pero a vosotros, los que oís, os digo, así dice Jesús. Usted va a oír esta predicación y es para la edificación de su vida. Usted va a oír algo que Dios te quiere decir esta noche. Lo hemos tomado del capítulo de Lucas 6, tal como lo puso Dios en el hacer como en el querer, el Espíritu Santo. Porque hay algo que quiere enseñarte a ti, algo que quiere aclarar en tu vida, en este presente eterno. Vivimos en un presente eterno cuando estamos conectados con el Espíritu, cuando somos espirituales y cuando vivimos en la nueva vida en Cristo Jesús. Mire lo que dice. Repito el título para que usted escuche. Pero a vosotros, los que oís, os digo. Esto es lo que Jesús te va a decir esta noche. A vosotros los que oís, a vosotros que estáis en los medios, os digo, dice Jesús. Dice en el primer versículo: aconteció en un día de reposo. Diga conmigo, en un día de reposo. Nosotros estamos terminando el día de reposo. Y después de esto, tremenda fiesta. Cuán bueno es compartir y habitar los hermanos juntos, en paz y en armonía. Nos gozamos de verdad. Porque los cristianos que conocimos la voluntad del Padre nos gozamos. Ahora mire lo que dice: que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, los religiosos, digan conmigo, los religiosos, digan conmigo, los fanáticos: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Mire que todo se torna en el día de reposo. Jesús en primera persona está en el reposo. Oiga, y mire lo que dice. Respondió Jesús, le dijo: ni aún esto habéis leído, le dice a ellos, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Jesús trataba de decirle que en el día de reposo es lícito hacer lo bueno. Pero hay muchos religiosos que no lo entienden, o muchos religiosos que no, o lo entienden o no les conviene. Ahora mire lo que dice: y les decía, oído, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Y quién es el dueño del día de reposo? Jesús. ¿Por qué Jesús es el dueño del día de reposo? Porque Jesús mismo fue el quien entregó a Moisés los mandamientos. Diga conmigo, la voluntad del Padre. Esto es para contestarle a alguien que me manda un mensaje y me dice: ¿en qué se sustenta para usted decir que Jesús y que el reposo está vigente? Pues aquí tiene la respuesta. Porque yo enseño yo soy bíblico. Muchos dicen que soy radical. Sí lo soy, porque me sujeto a lo que dice la palabra, y la palabra enseña de verdad. Cuando la gente anda en dogmatismo o no es bíblico, no se sujeta a la palabra, enseña otras cosas y piensa cosas que no dice la palabra de Dios, porque toda palabra que sale de nuestra boca será juzgada y de ella tenemos que entregar cuenta. Entonces yo me cuido de enseñar lo que está escrito para su beneficio. Así que Dios le revela a usted hoy que Jesús es el Señor del sábado. Escuche, Jesús es el Señor del reposo. Jesús es el Señor del séptimo día. Él fue el que entrega los mandamientos a Moisés. Y aquí lo dice:
El Hijo del Hombre es Señor aún. Y cuando dice aún, está hablando en presente, en futuro. Es aún. Nadie le ha quitado el señorío. Él es el Señor aún del día de reposo. O sea, que Jesús está desde el principio. Esto es maravilloso. A muchos le quiebra el coco esto. Pero a los que Dios quiere revelárselo, se lo revela en su santa palabra. Sin necesidad de ser colectivo, sin necesidad de ser psicológicos y sin necesidad de practicar mentalismo o colectividad entre hermanos. Jesús solo quiere que tú oigas. Dice, a vosotros los que oís, os digo que yo soy el Señor del sábado. ¿Qué les parece? Más claro no puede estar en la palabra de Dios. Así que esa respuesta ya la tienes allí servida, hermano. Y sujétese a la palabra para que prospere espiritualmente, para que avance. Entrégate al Espíritu Santo para que Él lo lleve a toda verdad y a toda justicia. Ahora sigamos con la palabra. Dice después de esto, dice, aconteció también en otro día de reposo, porque estamos hablando de días de reposo. Jesús obraba en los días de reposo, que Él entró en la sinagoga y enseñaba. Fíjate que el sábado es el día en que se enseñan, pero otros se fueron a enseñar otros días y tienen como pretexto de que el día de reposo está abolido, de que eso es del Viejo Testamento. No es así, no se engañe más, no deje que el diablo le meta más mentira. Así que Jesús enseñaba el sábado, el día de reposo, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos. Jesús sabe y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de cada hombre y de cada mujer. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Diga, está hablando Jesús. Cuando usted vea la palabra en rojo, en el monitor confirmamos la palabra y es Jesús quien está hablando. Levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Le hizo una pregunta que les quebró la cabeza. Pregunto yo a ustedes, ¿es bueno hacer el bien en el día de reposo? ¿Es bueno dar la vida por su hermano en el día de reposo? Fuimos llamados para que en el día santo del Señor tuviéramos compasión y misericordia y amor. A esto fuimos llamados por Jesús. Para que pudiera servirnos los unos a los otros y para que nos amáramos los unos a los otros. Ahora, preste atención. Y mirándolos a todos alrededor dijo, hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así y su mano fue restaurada. Jesús hacía un milagro en el día de reposo a su Padre. Y la mayoría de milagros Jesús los hizo el día sábado, el día de reposo. Y las enseñanzas que Jesús entregaba, las entregaba el día del reposo. Porque en el día del reposo tenemos que hablar de la voluntad del Padre. No tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar de lo que necesitamos hacer para parecernos a Él. Y esto es lo que le agrada a Dios. Ahora, presta atención. Mire lo que dice ahora. Versículo. Su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor, se molestaron y hablaban entre sí. ¿Qué podrían hacer contra Jesús? Era tanta la rabia que tenía. Porque Jesús en el día de reposo, según ellos, invalidaba la ley. Pero Jesús es el Señor del sábado. La Biblia dice al principio en el versículo 5, versículo 5, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que Él fue el que estableció el día de reposo. Él es el que le entrega el día de reposo a Moisés. Y no solamente esto, mire, le entrega 9 más. Pero ¿cuáles son los que tú estás cumpliendo? Vamos a gozarnos y vamos a entender que Dios tiene propósitos. Y establece un día en el que debemos entrar en esa comunión. Y debemos entrar en esa santidad, en esa relación con Él. Para poder avanzar y crecer espiritualmente.
El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren lo que dice y prestemos atención. Vamos a enfocarnos porque viene lo bueno de la palabra. Así que le restaura la mano, pero ellos buscaban la manera como conseguir hacer algo contra él. Pero Jesús conocía el pensamiento de ellos. Entonces aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, al Padre. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Imagínense que Jesús estaba investido de arriba. El Espíritu Santo había descendido sobre él. El óleo santo, la presencia del Padre iba con él, estaba impregnado de la santidad. ¿Y qué días era que él reposaba? ¿Qué días era que él hacía la voluntad del Padre? ¿Qué día era que él servía para el Padre y estaba en los negocios del Padre? En el día de reposo. Pero el diablo es malo y trató de cambiar estas cosas y le dijo a la gente que tenía que reposar el día domingo y que reposaran el día que quisieran. Pero hoy la palabra dice en el versículo 5: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Así que Jesús te manda a guardar el día de reposo. Si usted quiere decir otra cosa, ese es su problema. Usted estará delante del tribunal de Cristo y entregará cuenta por todos los que te siguieron. Y cuidadito y no te vayas para el infierno también. Porque el que no entra por la puerta estrecha, Jesús es la puerta estrecha. Si usted no hace como Él dice en su palabra, usted tiene problemas. Y la palabra me lo va a confirmar más adelante. Este capítulo de Lucas capítulo 6 es un capítulo hermoso para comerlo y degustarse así poco a poco, porque enseña muchísimo. Ahora mire lo que dice. Dice lo siguiente: y alzando los ojos hacia su discípulo decía, mire lo que decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Por qué le decía a los discípulos bienaventurados vosotros los pobres? Ellos lo dejaron todo. Los discípulos lo dejaron todo. Quizás se hicieron pobres en el reino natural, pero Jesús le está diciendo doblemente bendecidos vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y hay muchos que no quieren desprender el corazón de las cosas. Y yo veo la cantidad de hombres que se hacen llamar de Dios, que han guardado fortunas para ellos y para los suyos, cuando Dios manda a desprender el corazón y manda a hacerte pobre por causa del reino. Si realmente quiere que el reino sea tuyo, si realmente quieres entrar en él. Así que despojados de todas vuestras cosas, nada traíste a este mundo, nada llevarás. Luego dice lo siguiente: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Todos los que dejaron todo por el evangelio y están llorando y han pasado necesidad, vuestro galardón está esperando por vosotros. Así que Dios no hizo nada en vano. Dios no hizo algo por locura. Todo el plan de Dios es perfecto. Vosotros los que renunciasteis a vosotros mismos, a vuestros deseos, a vuestros caprichos, escuchen, dejaste padre, madre, casa, mujer e hijo y te negaste a ti mismo. Te espera una corona de gloria, te espera la corona de la vida eterna, te esperan los galardones, porque el Señor Jesús dará a cada quien, a quien verdaderamente hizo como Él dijo en su palabra y guardó su día santo. Ahora miren lo que dice después de esto, porque apenas empezamos, esto se pone maravilloso. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Escuche esto. Voy a decirles algo. Comencé a ser repudiado cuando comencé a hablar de santidad. Comencé a ser repudiado
por aquellos que dicen ser hijos de Dios, cuando comencé a hablar lo que dice la sagrada palabra de Dios. En ese tiempo entendí, en ese momento comprendí que la mayoría de los hombres están sujetos a organizaciones, escuchen, a grupos que tienen sus propias estratagemas para manipular. Y el evangelio de Jesucristo no fue para manipular. El evangelio de Jesucristo fue para darle la libertad a cada hombre y a cada mujer, para que todo el mundo pudiera vivir en la libertad plena del Espíritu, para que tuviese decisión propia y para que viviera rendido delante de su Señor, en unidad con Él. Yo entendí esto. Por eso estoy aunado a Dios, y por eso Dios hace como Él quiere, según está escrito en su palabra. Ahora, mire lo que dice: gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Está hablando Jesús, no estoy hablando yo. Porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué hacían? Los vituperaban, hablaban todo tipo de cosas contra los profetas que estaban en la presencia de Dios. Así que yo me alegro, porque la palabra confirma que el rechazo que pueda tener aquel que se hace llamar hijo de Dios sobre mi vida y el vituperio que levante, me alegra, porque eso quiere decir que yo estoy donde debo estar, estoy plantado sobre la roca. Porque si no pasa nada, quiere decir que entonces tú no estás en nada. Ahora mire lo que dice: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. ¿Ve? Los ricos ya tienen su propia paga. Todos los que robaron, todos los que expropiaron, todos los que extrajeron del salario del empleado, todos los que manipularon para robar y cogerse en lo que no es suyo, ya tienen su paga. Escuchen, ya ellos tienen lo que se merecen. E irónicamente está hablando Jesús en este momento. Qué terrible es esto. Vuelvo y lo digo: ay de vosotros, dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lo que les espera es terrible. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. ¿Viste? Qué irónico. Escuche, te saciaste con lo que era de otro. Expropiaste a otro. Engañaste a todo el mundo para salirte con la tuya, para saciar tu ego, tu delirio de rey. Pero también tienes tu paga. ¿Por qué? Porque esas personas no prepararon esta vida para la vida venidera. Y todo el que no prepara esta vida para la vida venidera, escuche, está perdido. Porque para preparar la vida venidera, usted tiene que prepararla con Cristo. Tienes que hacerte uno con Él. Tienes que morir en Él, nacer en Él, para poder ser plantado nuevamente con Él. Así que si usted no tiene a Cristo, usted no tiene nada. Usted se pudo haber robado lo que usted quiso robarse y pudo mentir todo lo que quiso, pero te vas derechito al infierno. Perdóname que te hable así, no me miren así, pero es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora mire lo que dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Ve? Hay hombres que hablan de estos falsos profetas maravillas y le dan fama y le dan honor y le dan gloria. Hay de estos hombres que hacen esto y no le dan la gloria al Señor Jesús, porque no le conocen, porque no han tenido un minuto con Él. Ahora mire lo que dice después: pero a vosotros los que oís, os digo. Miren lo que Jesús nos dice a nosotros, los que podemos oír la palabra de Dios. Diga: a mí, amad a vuestros enemigos. ¿Quién ama a su enemigo? Qué duro es amar al enemigo. Hace bien a los que os aborrecen. Más bien, cuando vemos que hay alguien que está en contra de nosotros, trazamos una línea. Y cuando vemos que hay alguien que nos aborrece, lo ignoramos. Y así están las iglesias de este tiempo.
están divididas en sí mismas, porque hay diferencia entre los unos y los otros, y la iglesia del Señor es una sola, y todos tienen que rendirse a la unidad, al Espíritu, a la palabra, porque entendí que en la Escritura nosotros somos humildes servidores. Escuchen, humillados servidores. Vosotros no sois nada. El Señor es el que hace. Jesús es el que opera. Quien hace el enlace entre todas las operaciones es el Espíritu Santo. Tú eres simplemente una vasija para honra o deshonra. Pero Dios enseña esto en su palabra. Y yo quiero enseñarle, transmitirle esta noche que Jesús te dice: pero a vosotros los que oí, os digo que lo primero que tienes que hacer es amar a vuestros enemigos. Y hacer bien a los que os aborrecen. Bendecid a los que os maldicen. ¿Usted bendice al que te maldice? ¿O te levantas con 2 bloques y responde: me das 1, yo te doy 2? ¿Cuál es tu postura? Y ora por los que os calumnian, por todo el que anda hablando chisme y cuento tuyo. ¿Usted ora por esa persona? ¿O se enfrenta a esa persona para que ya no hable más de ti? Jesús nos está mostrando una condición verdadera si queremos que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y la chequina de Dios esté en nosotros para poder ministrar el poder santo. Porque Dios no le va a dar el poder santo a ningún loco. A uno que si hablan de él se levanta con dos puños para enfrentar al otro. Jesús le da esto a una persona que está en su condición de santo, que haya entendido que es: a compasión, misericordia, amor os he llamado. Sé manso y humilde de corazón, porque a un soberbio Dios no le va a dar este poder, porque si no va y mata a todos los enemigos. ¿Se da cuenta? Y si no va y maldice a todos aquellos con peste de lepra. Así que para que tú seas aprobado y para que tú recibas la dádiva y el don perfecto que viene de lo alto, usted tiene que humillarse y ser humilde y manso de corazón. Y entender que ¿a qué te llamó Dios? A compasión, misericordia y amor. No te llamó a más nada. Porque eso de perdonar al enemigo no es nada fácil estando en la carne. Y amar al que habla mal de ti y recibirlo en tu casa y servirle en tu mesa, yo creo que es algo bastante difícil de hacer. Pero en la postura de un hombre de Dios necesita entender que esa persona no tiene el mérito y la virtud, no tiene la renovación suficiente en su mente, y por eso debe tener compasión, misericordia de esa persona e interceder por esa persona para ganarla y traerla a Cristo y que conozca el verdadero amor de Cristo. Esto es diferente. Por eso Jesús dice: pero a vosotros los que oí os digo esto, para que entendamos cuál es la verdadera postura de un discípulo, de un apóstol. Pero hoy vemos apostolitos por todos lados, engreídos. Yo tengo la investidura y yo hago apóstol a quien yo quiera. Pobres locos, los engañó el diablo. Con lo que les digo una verdad bíblica, teológica. Escuche lo que dice ahora la palabra. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Estás listo para que te den una bofetada y poner la otra mejilla? ¿Estás listo para el que te roba decirle: no, llévate también la chaqueta? ¿Estás listo? Solamente cuando hayas desprendido el corazón de todas las cosas podrás estar listo para estas cosas. Cuando hayas entendido qué significa el reino de Cristo, entonces usted entenderá que sus riquezas no están acá en la tierra, sino en la ciudadanía celestial, donde el Padre te recibió como hijo, donde te dio un anillo como príncipe, donde te vistió con vestiduras verdaderas y te dio calzado nuevo. Esto es maravilloso entenderlo. Mire lo que dice después, versículo. A ver, ¿me están siguiendo? 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. A ver, ¿estás en esa capacidad de prestarle a alguien y decirle y no pedirle que te lo devuelva? Pregunto. Tú puedes atar las palabras, pero si eres de Dios,
¿Estás listo para perdonar las deudas de otro? Dígame aquellos que prestan y le ponen intereses. Esto es terrible. Porque en el cuerpo de Cristo no pueden existir estas cosas. Porque Dios dice que tenemos todas las cosas en común. Oiga esto. Y de que si el hermano te presta y tú tienes, no te puedes negar. Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Esto es terrible. Ahora mire lo que dice después. Dice esto: a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Estás listo para que alguien venga a tu casa y te robe? Y estás listo para decirle: oye, no me lo devuelvas. Solamente estarás listo cuando tengas compasión y misericordia y sepas que aquella persona tiene necesidad de eso, y que realmente si lo llevó porque está en una necesidad. Cuando tú tengas ese corazón de compasión, ese corazón de misericordia, entonces Dios derramará los santos sobre ti. No lo hará antes. Porque si tú no entiendes esto, eres un hipócrita, eres un fariseo, como aquellos escribas y aquellos doctos de la ley que la conocían pero no la aplicaban. Y así hay muchos dentro de la iglesia de este tiempo. Por eso les digo, aprendamos a ser más bíblicos, vivamos la palabra, actuemos por ella y no quebremos la palabra. Al sí y al no. Porque lo que está en medio procede del maligno, dice la palabra de Dios. En esto conoceréis que aún no estás listo. Ahora mire lo que dice la palabra: y estamos creciendo con Cristo. Bueno es el alimento a tiempo para poder renovarnos y transformar nuestra mente. Versículo dice: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también hacéis vosotros con ellos. A veces exigimos tanto de las personas, o a veces exigimos tanto de nuestra esposa o de nuestro esposo, pero ¿será que nosotros también hacemos lo mismo? ¿Será que nosotros nos merecemos de que nos atiendan tan bien? Esto es tremendo. A veces queremos mucho de las personas, pero ¿cuánto tú das? ¿Cuánto tú siembras para poder cosechar? Esta palabra de hoy es para confrontarte y hacerte salir del error y entender que el reino de los cielos, verdaderamente cuando tú lo buscas, las demás cosas se te van a añadir, pero debes buscar el reino de Dios según como Cristo dice que debes buscarlo. No como dice la institución, no como dice el presbiterio, no como dice la organización de los hombres, sino como Dios, Jesús, el Señor, dice en su santa palabra. Esto es lo que tenemos que entender. Y ahora mire lo que dice después, versículo. Porque si amáis a los que os aman, dice, ¿qué mérito tenéis? ¿De qué sirve que yo le dé al que me da? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Delante de Dios no tenéis nada. Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué quiere decir Dios? Que si tú le prestas al hermano, oiga, y el hermano te presta a ti, ¿qué asunto es este? Es mejor prestarle al que no te puede pagar. Es mejor prestarle al que realmente no tiene la condición para devolvértelo, porque estás prestando a Dios y es mejor prestarle a Dios, escuchen, que deberle a Dios. Y mi condición como hombre de Dios es tener esa compasión de los santos, esa compasión verdadera que te lleva a un nivel superior, que realmente te hace ver las estrellas, o en otras palabras, hablé figuradamente, que te hace ver la luz del Espíritu, y que la luz del Espíritu se deja ver a través de ti. Cuando llegamos a esta posición, verdaderamente entendemos qué significa el reino de Dios. Así que muchos hablan de religiosidad, otros hablan de fanatismo, pero el reino de los cielos es otra cosa. El reino de los cielos se enfoca en el amor. El reino de los cielos comienza en el amor, en la compasión y el amor por el prójimo. Y en esto se cumple toda la ley de Moisés y los profetas. Entonces yo no sé qué están predicando, porque esta es la voluntad del Padre, que nos amemos los unos a los otros. Ahora preste atención a lo que dice ahora y entendamos algo más. Versículo dice: y si prestáis a aquellos de que tienen, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir,
¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Hablaba de los que ponen intereses. Amad pues a vuestros enemigos. Mire lo que dice. Amad pues a vuestros enemigos. Y haced bien. Y prestad. No esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande. Mire que Dios mismo lo dice. Cuando usted entienda esto, dice que vuestro galardón será grande. Vuestro galardón será grande. ¿Entendiste qué es la voluntad del Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos? Lograste el corazón de misericordia que tiene el Padre, que da los buenos y que da los malos también. Veamos cómo lo dice la palabra. Y seréis hijos del Altísimo. Así que nuestro galardón será grande y seremos hijos de Dios cuando entendamos, cuando comprendamos que este es el corazón que debemos tener. Porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús en esto? Él dice, pero a vosotros los que oí os digo, de que le imitemos a Él y de que tengamos misericordia, así como vuestro Padre que está en los cielos tiene misericordia de los buenos y de los malos. Porque en la viña del Señor hay buenos y hay malos. Ahora, presta atención y entiende esto que viene ahora. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Mire lo que Dios dice. Dice 3 cosas muy importantes. No juzguéis. ¿Por qué? Porque el juicio quedó en las manos de Jesús. La gente trata de juzgar al uno y a criticar al otro y hacer cosas con las personas que no deben. El que hace eso no ha entendido el reino de Dios. ¿Por qué no podemos juzgar? Porque usted tiene que cultivar su propio corazón. Porque usted tiene que tener mérito y virtud delante de Dios. Lo acabamos de decir. Usted no tiene que andar arreglándole la vida a nadie, ni metiéndose en la vida, ni entrometiéndose en la vida de nadie, chismosa. Usted tiene que empezar a tener una relación directa con Dios y debes cultivar tu corazón y entender en tu propio espíritu qué es la voluntad de Dios. No podemos juzgar a nadie. Ahora mire lo que dice. No condenéis, no señales, no condenes en palabra a nadie. Porque, vuelvo y lo repito, el juicio y la condenación quedó en las manos de Jesús. Quien puede salvar el alma y quien puede mandarla al infierno es Jesús. Usted no puede hacer nada dentro de la iglesia. Y después dice, perdonad y seréis perdonados. Claro que sí. Jesús en la hermosa oración al Padre nos dice, Señor, perdona nuestras ofensas. Nos enseña a decir, perdona nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Y si tú no ofendes a nadie, ¿cómo Dios te va a perdonar? Y aquí dice, perdonad y seréis perdonados. Y está hablando Jesús. Jesús es el que está hablando. Así que el evangelio de Jesucristo no era mercadería, no era prosperidad tampoco. El reino de Jesús o el reino de los cielos debe establecerse en cada hombre y en cada mujer, y el hombre debe aprender a ser espiritual y debe alcanzar mérito y virtud. Y no solo eso, entender la misericordia del Padre, porque a eso nos llama Jesús, a compasión, misericordia y amor quiero. Jesús no pidió otra cosa. Así que si usted es apóstol y anda detrás del billete, usted tiene un problema con Jesús, no conmigo. Y si usted se puede llamar lo que usted quiera, y si usted anda detrás del billete, usted tiene un problema con Jesús. Ese es el que te va a juzgar. Mi único interés es que usted se vuelva nuevamente a la senda del Señor, que hable verdad y que haga justicia, que te arrepientas del pecado y de toda la estafa que llevas en tu camino. La única manera de que yo te pueda creer es cuando hagas lo que hizo Nicodemo, que devuelvas cuadriculado todo lo que te robaste. Porque muchos engañan y aparentan y engañan a muchos, e incluso a los de la misma iglesia. Y hay muchos de la iglesia que se sientan con los mismos demonios sobre la mesa y comparten el mismo pan, y de la copa que beben los hijos de Dios no pueden tomar los demonios, porque Dios no tiene nada que ver con los demonios. Jesús no tiene nada que ver con Belial, ni la luz con las tinieblas.
Jesús no tiene nada que ver con el príncipe de este mundo, ni mucho menos con aquellos que invocan los muertos y adoran los muertos. Así que para yo poderte creer tengo que ver la conversión, tengo que ver los hechos, porque dice, por sus frutos los conoceréis. Pero hay muchos que engañan. Así que, como dijo Jesús, pero vosotros los que oís, os digo, y te enseña lo que te dice, que no debemos juzgar y que no debemos condenar y que tenemos que perdonar para que seamos perdonados. Dice, da y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Escuche, esto es una palabra maravillosa. Si usted no aprende a sembrar, si usted no siembra, ¿cómo puede cegar? Ahí lo dice Dios, en su palabra lo dice Jesús. Muchos esperan recibir bendición y van detrás de una bendición. Yo conozco muchos hombres que se hacen llamar de Dios, que andan detrás de una bendición y andan detrás de que lo honren los hombres, pero ellos no siembran nada. ¿Qué se puede esperar de estos hombres? Cuando Dios dice que hay que sembrar, y si vosotros queréis que los hombres hagan algo contigo, vosotros tenéis que hacerlo primero con ellos. Así que tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que sembrar para poder producir. Si usted no siembra, usted no tiene nada. Muchos aspiran posiciones y muchos quieren el liderazgo, pero resulta ser que Jesús dice, el que quiera ser mayor entre vosotros sirve más, siembra más, entrega más. Y esto es algo que la iglesia olvidó. Esto es algo que la iglesia no está practicando, la iglesia de este tiempo. Está en doctrinas de hombres, en escándalos, en griterías. Y Dios no funciona así. Dios no era escándalo, Jesús no era escándalo. Jesús era amor. Jesús era paz. Jesús era verdad. Es verdad, es paz y permanece así para siempre. Porque Él no ha dejado de ser. Pero la iglesia dejó de ser porque se fue a doctrinas de hombre, a estratagemas de hombre, y no se sujetó de la verdadera palabra y bendita palabra de la Torah. Este es el problema de la iglesia en este tiempo. Por eso no pueden discernir entre una cosa y la otra. Ahora miren lo que dice. Preste atención. Versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? Claro que no. Por eso la iglesia está ciega. Porque hay ciegos guiando ciegos. Y todos caerán en el mismo hoyo. ¿No caerán ambos en el mismo hoyo? Por supuesto. Quien saca provecho de esto es el diablo, los divisores, los que sirven a las tinieblas, las élites, todos los que preparan todas las cosas para someter las naciones y los pueblos. Porque el hombre de Dios perdió la dirección, perdió la conexión, la comunión con Dios, y solamente se recupera cuando tú entras en el reposo del Señor. Jesús es el Señor, el dueño del reposo. Y lo dijimos al principio de la palabra, en el versículo 5. Mire cómo lo dice literalmente para que te duela. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahora mire lo que dice, versículo 39. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, caerán ambos en el hoyo. El discípulo no es superior a su maestro. Escuche esto. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Aleluya. ¿Y cómo nos perfeccionamos? La única manera de perfeccionarnos es entrar en su reposo, entrar en la obediencia y hacer lo que su palabra dice, practicar en ella, vivir por ella, actuar en ella. Entonces te perfeccionarás y serás como tu maestro. Porque no hay otra manera. No es el hombre el que te va a enseñar. El hombre no puede hacer nada contigo. El hombre está para guiarte en el conocimiento que revela el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, escuche, cuando el hombre es usado por el Espíritu Santo, trae palabras de revelación a tu vida. Y eso causa una transformación, una renovación de tu mente y una edificación espiritual. Pero tu deber es practicar la palabra, vivir la palabra, actuar en ella. Por eso necesitamos vivir el día santo, el día de reposo en el que descansamos en el Señor y renovamos las fuerzas en Él. No hay otra manera.
Si usted tiene otra fórmula, no la conozco, pero yo conozco la que dice la sagrada palabra de Dios. Ahora mire lo que dice, versículo 41. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Ve? Estamos listos para criticar al hermano, para criticar al otro, para decir cualquier cosa, pero no vemos la viga que está en nuestro propio ojo. Por eso les decía, Jesús trata de decirte en este momento, en este presente eterno, que edifiques tu casa, que arregles tu propio corazón, que arregles tu propio problema. Cuando usted sea espiritual, cuando usted sea igual que su maestro, porque te has perfeccionado en él, entonces no vivirás en la carne, ni en los miembros, ni en las concupiscencias del corazón, sino que vivirás por la ley del Espíritu. Escuche, en la nueva vida en Cristo Jesús, y entonces podrás juzgar todas las cosas, podrás servir a tu hermano, y podrás amar a tu hermano, y podrás enseñar a tu hermano con mansedumbre, para que tu hermano sea transformado, para que tu hermano sea ganado su corazón para la servidumbre al reino de Jesucristo, porque no es de otra manera. Ahora, bien, mire lo que dice. Dice lo siguiente: ¿o cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, ¿ves? Que es lo que yo trataba de explicar. Primero arregla tu casa, primero quita los errores que están en tu mente y en tu corazón, arrepiéntate, hipócrita. Y entonces, una vez que estés apto, una vez que estás aprobado por el Espíritu, una vez que te has perfeccionado en la palabra y eres igual que tu maestro, entonces podrás retirar la paja del ojo ajeno, porque entonces sí vas a ver, y vas a ver con el lente del Espíritu, y sabrás dónde está el problema. Pero antes tú no puedes hacer nada. Por eso es que debes capacitarte, debes renovar tu mente y edificar tu espíritu, avivarlo en la unidad espiritual. Y eso se logra a través de la presencia. Se logra entrando y sumergiéndose en la presencia de Dios. Este mundo es maravilloso, es hermoso, es lo mejor que el hombre puede recibir. Ahora mire lo que dice. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosecha amigo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, escuche, del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca del hombre. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús? Jesús se lo voy a resumir. Usted va a dar lo que realmente tiene en su corazón. Escuche, mucha gente dice y ofrece muchas cosas, pero ellos no pueden dar lo que no tienen. Solamente darán lo que realmente poseen en el corazón. Así que si usted quiere ser perfecto, de verdad que tiene que experimentarte, tienes que madurar, tienes que crecer, tienes que entender la voluntad de tu maestro. Aunque no serás mayor que él, pero serás igual que él. Y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Así que entendemos que de la riqueza del corazón habla la boca. Así que cuando la iglesia tiene discernimiento, entendemos cuando una boca habla. Vemos los hechos, vemos la historia y vemos el presente y vemos los hechos consumados. No te dejes engañar. Discierne en la unidad del Espíritu. Comprende que Dios te está hablando. Como lo dice la santa palabra de Dios, hoy Dios quiere que usted entienda que es el reino de Jesucristo. El reino de Cristo no tiene nada que ver con las tinieblas. No tiene nada que ver con este mundo. Ahora, preste atención y estamos casi por terminar. Así que el hombre de la abundancia del corazón habla la boca. Si es un hombre mentiroso que ha engañado todo el tiempo, ha manipulado, ha extorsionado, ha robado y dice que va a hacer cosas buenas,
yo no creo que va a hacer cosas buenas. Primero hay que ver los hechos como lo dije. Tiene que arrepentirse. Luego tiene que convertirse. Y luego tiene que devolver cuadruplicado todo lo que se robó. Entonces tú entenderás que se convirtió. En otras palabras, lo dejó todo, lo entregó todo. Porque comprendió que es el reino. Porque muchos engañan, muchos manipulan para sacar provecho. Ahora mire lo que dice la palabra. Dice después, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí está. Jesús te manda a guardar el reposo, pero usted guarda otra cosa. O se lo repito, ¿dónde lo dice? ¿Quién es el Señor del sábado? ¿Quiere verlos? Dice en el versículo 5. El Hijo, versículo 5 dice, y les decía, el Hijo del Hombre es el Señor aún del día de reposo. Es aún. O sea que está diciendo que Él es, que Él permanece siendo el Señor del reposo. ¿Por qué quiere sacar, por qué quieres quitar la autoridad de Jesús si Él mismo dice que aún es el Señor del reposo? Ya los he enseñado, os he dicho que Jesús entregó los mandamientos a Moisés. Por eso Él dice, yo soy el Señor del sábado, para que usted lo entienda. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué te congregáis en otro día? ¿Por qué hacéis lo contrario a la voluntad del Padre? ¿Por qué no guardáis lo que está acá en su voluntad? ¿Por qué sigues el consejo? ¿Por qué sigues el presbiterio? ¿Por qué sigue la organización? ¿Por qué sigue los estratagemas y los mandamientos de los hombres? ¿Por qué no haces lo que Jesús dice que debes hacer? Dice, mira, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y está hablando Jesús, está en rojo. Mire lo que dice después. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mire lo que Jesús dice para que entendamos y discernamos que Jesús nos da una condición. Y si no tenemos esa condición, estamos en un problema. Pueblo de Dios, es a la iglesia a quien estoy hablando. Mire lo que dice. Mire las dos condiciones que Él da. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Profundizó, entró en la presencia. Oiga, cavó y profundizó. Y cavó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Sobre qué? Sobre la palabra. Entendió lo que la palabra dice y edificó según la palabra dice para edificar. Y cuando vino una inundación, el río dio con un ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que vive por la palabra, actúa por la palabra, escuche, nada lo puede mover. Está cimentado sobre Jesucristo, porque Jesús es la palabra misma. Esta es la primera condición que le da a los que obedecen. Pero mire a los que edifican sobre otro fundamento, sobre las denominaciones, para estar más claro. Mire lo que dice. Mas el que oyó y hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Se refiere casa en particular a cada iglesia, a cada hombre y a cada mujer. Muchos se van a perder por estar siguiendo hombres y por estar siguiendo mandamientos de hombres y por estar siguiendo concilios de hombres, confraternidades de hombres. Oiga, falsos profetas, falsos maestros. Vuélvete a la palabra de Jesucristo. Jesús es la roca, Jesús es la palabra. Escuche lo que le dice este humillado servidor. Porque vivo por la palabra, actúo por ella, y todas las cosas lo peso, lo pongo en la palabra de Dios para poder tener, escuche, el discernimiento que me da el Espíritu,
para poder hacer conforme la voluntad del que me llamó como hijo, del que me llamó como su siervo. Shalom Maranatha, Cristo Jesús está viniendo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Así ha dicho Jesús. Dios les bendiga, Dios les guarde. Acuérdese que la palabra dice: pero a vosotros los que oís, os digo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El Hijo del Hombre es el Señor aún del sábado. Está escrito. ¿Querías una contesta? Ya la tienes. Esta misma palabra te juzgará. La misma palabra que habéis oído te juzgará en el día postrero, cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Nada soy, un saco lleno de huesos, un humilde servidor. Cristo vive en mí, y mi deseo es que Cristo también viva en ti y en todo aquel que se acerca a Él, para que tenga vida eterna, para que el Señor le sane, le restaure y tenga vida eterna juntamente con mi Señor Jesús. Amén. Shalom Maranatha. Hasta otra próxima oportunidad. Se les quiere un montón. Sonríale, Cristo Jesús te ama. Sonríele a tu hermano.